La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida y agradece su asistencia a la inauguración de la exposición Villa Zapata Felipe Ángeles, la genealogía de un retrato familiar. En el presidium de este acto nos acompañan la diputada Gabriela Sodi Miranda, promotora de la exposición que hoy se inaugura. Muchas gracias, diputada Sodi. El licenciado Francisco Ignacio Villa Betancourt, nieto de Pancho Villa. La licenciada Carolina Alonso Peñafiel, coordinadora de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo. El artista Marco Zamudio, licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Carlos. Y Edalid Mendoza Ávila, encargada de despacho de la Dirección del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, cedo la palabra a la licenciada Carolina Alonso Peñafiel. Por favor, coordinadora. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto saludarlos en este Museo Legislativo. Diputada Gabriela Sodi, bienvenida. Por favor, reciba un cordial saludo del secretario de Servicios Parlamentarios, el licenciado Hugo Cristias de León. Un saludo respetuoso, por favor. Gracias también al señor Francisco Villa Betancourt, bienvenidos. Maestra Edalid, gracias por recibirnos en este Museo Legislativo. Brevemente quiero destacar la importancia de la realización de estos eventos culturales como el que nos convoca el día de hoy, para que la ciudadanía conozca y los eventos que se realizan en este recinto de San Lázaro, además de la apretada agenda legislativa que tienen nuestros legisladores, que haya una promoción de la cultura en actividades culturales para que se explore nuestra historia hasta llegar a la nación que somos el día de hoy. Sin más, me permito ceder el uso de la palabra a la diputada Sodi para que por favor nos comente de qué va esta hermosa exposición y la utilización de las imágenes de importantes figuras nacionales en la formación del discurso oficial. De nuevo, bienvenidos a todos y gracias. Por favor, diputada. Bienvenidos a la Cámara de Diputados, sobre todo a este museo que apreciamos mucho los sentimientos de la nación, un espacio exclusivo para hacer recuentos históricos de todo lo que nos han legado estos próceres mexicanos. También pues doy la más cordial bienvenida a este recinto legislativo, pues a Francisco Villa Betancourt, que desde hace tiempo tenemos una gran relación, y qué más este año que han decidido que sea el año de este prócer. Y bueno, pues también saludo con mucho cariño a la licenciada Carolina Alonso Peñafiel. Muchísimas gracias, porque ella es la que en toda el área legislativa siempre nos provee de los mejores documentos, de los mejores objetos con los cuales los legisladores nos damos cuenta dónde estamos parados, qué estamos legislando, cómo debemos conocer nuestra historia. Como historiadora de la cultura, pues yo no me pongo los lentes de hoy en día, sino que recurro a los procesos de esos espacios, de esos momentos donde estos personajes vivieron, donde estos personajes pues hicieron su realidad mexicana. Nosotros sabemos que los derechos humanos han cambiado muchas cosas en nuestro país, pero no podemos accesar a la historia de México en periodos contemporáneos. Tenemos que conocer al ser y sus circunstancias. Asimismo, pues doy muchísimas gracias a nuestra querida directora del museo, que ha sido un personaje nuclear, toral, para que esta exposición se lleve a cabo, a nuestro querido curador y a todas las personas y los equipos técnicos que estuvieron con nosotros para esta realización. También doy la bienvenida a mi querido amigo Marco Zamudio, que tenía un buen rato de no verlo y que lo veo a través de su obra, a través de esta puerta, que es pues
la apertura a un nuevo universo. Una vez más vamos a entrar por la puerta del Museo Legislativo y como museo, pues solo aquí se exponen los objetos o los procesos muy importantes que tienen que ver con la historia de México y sobre todo lo que nos permite a nosotros, legisladores, entender más a fondo la historia para las políticas públicas. Igualmente agradezco a todas y a todos quienes nos acompañan a la inauguración de esta exposición que une a 3 caudillos de la Revolución Mexicana en el año que se ha definido. Es pertinente tener actividades que nos permitan conocer más a fondo la vida y el contexto que estos revolucionarios llevaron a cabo. Felipe Ángeles fue de vital importancia, su contribución en los ejércitos revolucionarios dio grandes victorias, además de permitir que los ideales de Francisco y Madero fueran llevados al pensamiento de los ejércitos del sur con Zapata y la división del norte con Francisco Villa. Zapata fue admirado por Felipe Ángeles por sus campañas que procuraban la seguridad de los civiles, por su noble lucha y por el bien del campo mexicano, por proclamar tierra y libertad. Justo esta pluralidad de pensamientos es la que nos permitió tener una revolución que fue a favor de los derechos civiles, en favor de la incipiente democracia, con la finalidad de mejorar las condiciones que tenían las y los mexicanos. Sabemos que la historia de estos 3 personajes, de estos 3 mexicanos, los sitúa en un hecho que les permitió avanzar en los procesos democráticos y diferenciar nuestra historia. Por ello, es importante comprender que la historia es una narración de hechos pasados en sus circunstancias. Agradecemos muchísimo la presencia de uno de los herederos de este patrimonio histórico nacional que hace poco honramos en el Pleno a través de una medalla conmemorativa y que de alguna manera estaremos reconociendo siempre a todos aquellos que crearon este México y que fundaron este propósito de nación y nos dieron las primeras semillas democráticas. Bienvenidos todos hoy a este Museo Sentimiento de la Nación del Palacio Legislativo en la 65 legislatura. Gracias. Muchas gracias, diputada Gabriela Sodi. A continuación, tiene el uso de la palabra el licenciado Francisco Ignacio Villa Betancourt. Si es tan amable, por favor. Muy buenos días a todos. Diputada federal Gabriela Sodi Miranda, licenciada Dalit Mendoza Ávila, encargada del despacho de la dirección del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, distinguidos visitantes. Francisco Villa nació del pueblo, fue soldado del pueblo, humilde, oprimido, vejado, ultrajado desde los tiempos de la dictadura porfiriana y ha recibido todo el peso de los ataques de sus enemigos. Aún ahora, aún de aquellos que ya en la guerra de facciones, la suerte o el destino les dio el triunfo. Él y nadie más que él le dio la victoria al pueblo en armas contra la usurpación, al derrotar a 53 generales de lo más granado del ejército huertista y a 12 valientes generales aguerridos provenientes del orosquismo. Invicto en todas las acciones de armas desde que cruzó el río Bravo el 7 de marzo de 1913, apenas 13 días después del artero asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, levantando en armas al pueblo por un México mejor. Lo hizo con ayuda económica proporcionada por José María Maytorena. Aquí en este museo van a encontrar documentos entre los 2 generales, y en compañía de 8 fieles y valientes hombres que lo secundaron en el movimiento armado, Carlos Jáuregui y Juan Dosal, por nombrar algunos. Entre los invitados, entre ustedes, está un descendiente del general Juan Dosal, formando posteriormente la gloriosa División del Norte. La División del Norte no pierde ninguna de sus batallas, contaba con grandes generales y múltiples subordinados.
las batallas perdidas de Francisco Villa en las llamadas del Bajío, ya no cuenta en sus filas con varios de sus generales que buscan otros caminos, Maclovio Herrera, Felipe Ángeles y posteriormente Tomás Urbina. Quien pierde en las batallas del Bajío no es la División del Norte, es Francisco Villa y el ejército convencionista constituido en noviembre de 1914. Francisco Villa tiene la imagen del héroe popular y esto inicia en el medio rural gracias a que enarbola la revolución de la justicia social. El hecho de que una persona campesina o peón de hacienda pudiera llegar a ser lo que fue, no solo un general de división, va más allá, un general en jefe del ejército convencionista, de origen humilde, es lo que hace que la gente lo haga suyo y se sienta identificado con él. Generalmente se tienen dos vertientes de Francisco Villa, si es un bandido o si es un luchador social. Sea cual sea el lugar que tiene el aguerrido general, ya nadie se lo va a quitar. Y es considerado el brazo armado de la Revolución Mexicana. En este Museo Legislativo encontrarán orígenes, motivos, sentimientos, genealogía de un personaje que dio todo para todos. Y aún a 100 años, en el centenario luctuoso del general Francisco Villa sigue cabalgando. Muchísimas gracias. Queremos agradecer también la presencia del diputado Luis Echázaro, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a quien cedo el uso de la palabra. Por favor, diputado. Gracias, buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta Cámara de Diputados en la 65 legislatura. Quiero felicitar a los organizadores, pero sobre todo a la diputada Gabriela Sodi, que es un orgullo para el Grupo Parlamentario del PRD y la coalición Va por México por el montaje de esta exposición de los tres caudillos. De pronto creo que la Cámara de Diputados no aprovecha los espacios que tenemos aquí en Cámara. Como pueden ver ustedes, está lleno de estudiantes, de jóvenes, hay una exposición de deporte aquí atrás. Esta es la Casa del Pueblo y debería utilizarse mucho más para exposiciones como esta que has organizado Gaby Sodi y demás compañeras y compañeros. Les agradezco mucho su presencia y les reitero la bienvenida y el compromiso del PRD con la historia y la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado coordinador. Finalmente, cedo el uso de la palabra a Edalid Mendoza, encargada de la dirección del Museo Legislativo. Por favor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Yo dejaré que los especialistas se encarguen de explicarnos la exposición. Solo quiero dar algunos agradecimientos, primordialmente a la diputada Gabriela Sodi, por pensar en nosotros y construir juntos un espacio de reflexión sobre nuestra historia. A Francisco Villa Betancourt por su disposición en la selección y préstamo de su colección. Al artista Marcos Zamudio por su firmeza para que su obra La Silla se haya trasladado y que podamos alojarla en el museo por un tiempo. Muchas gracias. A la licenciada Carolina Alonso por permitirnos que esta exposición se haya consolidado y sobre todo a todo el equipo del Museo Legislativo que con su energía, creatividad y gran capacidad conciben que estas exposiciones se lleven a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, invitamos a los integrantes del Presidium a realizar el corte de listón que inaugura la exposición Villa, Zapata, Felipe Ángeles, la genealogía de un retrato familiar. Si son tan amables de ubicarse frente a la puerta de madera. Si son tan amables a la cuenta de 3, 1, 2, 3.
El doctor Miguel Ángel Rosas, curador del Museo Legislativo, el licenciado Francisco Ignacio Villa Betancourt, nieto de Pancho Villa, y el artista Marco Zamudio guiarán un recorrido por esta exposición que con seguridad será de su interés y agrado. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados agradece su asistencia a este acto inaugural. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.